Vamos a hablar ahora de inteligencia artificial y de cómo se va acomodando o no la educación en el mundo respecto de esto y qué peligros presenta la inteligencia artificial para lo que es la educación, si exige una nueva capacitación por parte de los docentes y si hay partes de nuestro cerebro que pueden empezar a dormirse o no, acostumbradas a tener que ir en la búsqueda de determinada información que ahora va a ser mucho más fácil obtener a raíz de la inteligencia artificial. Sebastián Di Domenica está en línea. ¿Cómo está, Sebastián? Hola Nuria, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Bueno, contanos un poquito acerca de esto. Mira, justo me parece que es un tema que siempre está presente, es decir, cómo la inteligencia artificial va a impactar, a afectar todo lo que es el ámbito educativo, ¿no? Y hay una noticia que salió en los últimos días que me pareció interesante analizar, que me parece clave analizar, porque China que es un país que se está tomando muy en serio la educación con relación a la inteligencia artificial, ya está incorporada en los distintos niveles, primario, secundario, digamos, ya está muy incorporada la inteligencia artificial en los programas educativos de este país, de muchos otros también, pero China en especial está dándole un enfoque muy concreto a la IA. Y la noticia que llamó la atención fue que en estos últimos días, en los primeros días de junio, se realizó en China lo que es el examen preuniversitario, es decir, el examen para que ingresen los estudiantes a la universidad, ¿no? Que son más o menos, es un examen que rinde aproximadamente 15 millones de chinos que, de acuerdo a las capacidades y a los exámenes que rindan, tienen posibilidades de ingresar a la universidad o ir a las mejores universidades o a otras más alejadas. Bueno, es decir, es un examen muy importante para toda la sociedad en aquel país, ¿no? Un país tan numeroso, tan grande. ¿Y qué pasa? Lo interesante fue que en esos días, en esos 4 o 5 días de los exámenes, las empresas chinas de inteligencia artificial desactivaron las posibilidades de respuesta, digamos, solicitud de respuestas y de análisis de imágenes, ¿sí? Interpretación de imágenes. Es decir, para evitar cualquier tipo de trampa en el marco de estos exámenes, ¿no? Entonces, me parece que es interesante analizarlo porque, bueno, estamos hablando de un país que es autocrático, que el Estado tiene un control total, y puede hacer eso, es decir, puede decidir, bueno, durante los días de exámenes, para evitar trampas, vamos a desactivar el funcionamiento de estos motores de IA, ¿no? Sí. Pero cabe preguntarnos a nosotros, que en países occidentales, donde, bueno, las empresas no tienen una relación directa con el Estado, etcétera, bueno, ¿cuál es la situación? Digamos, la inteligencia artificial puede beneficiar la trampa en los procesos de evaluación, un poco lo que vos decías, puede adormecernos parte digamos, del cerebro, de Sí, nuestra forma de... o reducir, leía justamente hoy un estudio del MIT que habla de que Ah, sí, utilizar tantos asistentes lo que puede hacer es reducir la conectividad cerebral y el rendimiento cognitivo en comparación con usar todo el cerebro o solamente Google, ¿no? Que como claro, claro. sería un intermedio. Sí, 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 lo leí el informe, es muy interesante porque sostiene como que hay áreas que no se pueden reemplazar, digamos, por más que tengamos un motor al que le podamos pedir, tenemos que nosotros como estudiantes y en el proceso educativo realizar todo ese recorrido, porque no realizarlo significa que no nos vamos a educar correctamente y vamos a perdernos de el crecimiento, de la formación, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante analizar un poco China, que es un país que se está tomando tan en serio la inteligencia artificial. Queda claro que también tiene en cuenta o también evalúa que puede servir para hacer trampa la inteligencia artificial en el marco de los ingresos universitarios, ¿no? Entonces, bueno, yo justamente, como vos decías, creo que los docentes tienen digamos,
un camino por recorrer para reubicarse y capacitarse en el entorno de estas nuevas herramientas y estas nuevas posibilidades que hoy tienen los estudiantes, ¿no? Entonces creo que vamos hacia una necesidad de capacitar a los docentes para encontrar un uso que complemente al docente, que complemente el proceso educativo, pero nunca que reemplace ni al docente ni aspectos claves de ese recorrido educativo. Ahora, digo, vos estimás que esto, o sea, ¿coincidís en parte con lo que dice ese informe o hay otras partes del cerebro que se van a activar para ser más agudos a la hora de preguntar? No sé, yo por un lado pienso hoy en el uso cotidiano. Hay días que me pongo a estudiar con mis hijos y me es mucho más fácil y práctico, insisto con ellos en esto de saber preguntar, y la inteligencia artificial tal vez te lo cuenta adaptado para un chico de esa edad, y es como algo que no es que lo dejás, los chicos mismos, no es que dejan de ir a buscarlo porque todo el proceso de ir a buscarlo entonces se quedan sin saber. Yo digo, al momento de ir estudiando, muchas veces los chicos repiten cosas de memoria sin entender exactamente de qué se trata cada cosa. Entonces, el hecho de tener una herramienta como la inteligencia artificial les hace más simple el hecho de buscar cada cosa de las que están, no sé, de las que forman parte de una historia en un texto. No sé si me explico bien. Digo, está claro que si tienen que estudiar, la cuestión de fondo la tienen que entender, pero en ese proceso hay un montón de cosas que quedan colgadas, que los chicos no recurren muchas veces porque es tedioso o porque a dónde lo van a buscar, entonces se quedan desconociendo muchas de las palabras o de los sentidos de partes que se tocan en ese proceso educativo. La hice larga, pero me entiendo. No, bueno, a mí sí, te entiendo. A mí me parece que es correcto lo que vos decís, porque siempre y cuando la inteligencia artificial funciona como asistente, y lo que vos estás señalando es un asistente, está bien. Y de hecho, la inteligencia artificial nos va a capacitar para mejorar nuestras preguntas, para mejorar nuestras solicitudes. De hecho, cuanto más detallamos nuestras solicitudes, mejores respuestas obtenemos de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que sí, esos son nuevos escenarios a los que vamos, en los que nuevas capacidades van a ser necesarias y van a ser de utilidad. Ahora, lo que no debe pasar es reemplazar a veces la tarea docente o reemplazar algunos recorridos que sí son necesarios, como escribir, como buscar, como indagar, ¿no? Cuando ya te lo da toda la inteligencia artificial desarrollado y presentado, bueno, justamente este informe que vos señalabas del MIT señalaba que aquellos que habían armado informes con el uso de ChatGPT en un 80% recordaban menos las citas y el contenido que aquellos que no habían trabajado con ChatGPT. Entonces, ahí estamos viendo que es decir, por eso yo creo que vamos a un escenario nuevo donde va a haber que desarrollar y trabajar en áreas nuevas, siempre con una mirada crítica, de la tecnología, porque aparte hay que recordar que tenemos que poner en duda muchas veces lo que nos dice el ChatGPT, porque a veces el ChatGPT también se equivoca. Entonces, todo ese recorrido de construcción de conocimiento yo creo que va a ir cambiando y va a requerir de nuevas maneras, tanto de los docentes como de los estudiantes, ¿no? Bien. En ese sentido, digo, ¿hay información sobre en qué momento está la Argentina? Digo, estamos pidiendo muchas veces que mejore la educación respecto de lo más básico. Hoy parece que tal vez estamos lejos de esto que señalás. Claro, bueno, todavía, yo lo comenté varias veces, hay algunas propuestas, algunos proyectos muy generales sobre el sumar la inteligencia artificial a la educación. Todavía hay proyectos puntuales en provincias, ¿sí? Pero bueno, me parece que nos queda un largo recorrido, necesitamos políticas integrales que sean, que trabajen sobre la brecha, porque recordemos que además Argentina, vos para trabajar con inteligencia artificial necesitas por un lado el dispositivo, la conexión, es decir, no solamente el abordaje en el organigrama, ¿no? Entonces hay un montón de factores que claramente Argentina todavía tiene que desarrollar mucho.
y en muchas zonas que tal vez están más perjudicadas que otras, ¿no? Entonces sí, hay proyectos interesantes. Yo sé que hay un proyecto en Mendoza muy interesante para evitar la deserción escolar. En la ciudad de Buenos Aires se están abordando proyectos con plataformas de IA. En muchas provincias, tengo entendido que en Misiones hay otra, se está abordando el desarrollo de la IA en la capacitación docente, todo con proyectos tal vez aislados en provincias, está iniciándose una política buscándose así lineamientos generales, pero bueno, es decir, hay países donde se está desarrollando mucho más, países como China, Reino Unido, bueno, son países que están tomándose muy en serio con políticas integrales para tanto abordar al cuerpo docente como al organigrama de estudios, etcétera, ¿no? Yo te decía que en China, por ejemplo, ya la inteligencia artificial está incorporado tanto en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Es decir, desde los 6 años ya empiezan a tener conocimientos básicos sobre la inteligencia artificial para justamente cuando lleguen a la universidad tener un manejo muy amplio y muy experto de la inteligencia artificial y ponerla al servicio. Pero vuelvo a repetir, siempre con el objetivo de complementar al estudiante, complementar al docente, nunca reemplazarlo, claro, y nunca, digamos, que nos quite de ese recorrido educativo necesario, como hablábamos recién, ¿no? Ok. Sebastián Di Domenica, especialista en inteligencia artificial, gracias por este contacto. Bueno, gracias a vos, Nuria, saludos para vos y buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos, no se vayan.